23:47 de la noche. 50,000 personas están viendo en directo cómo Sofía Herrera, la modelo más exitosa de OnlyFans en Madrid, se desploma frente a la cámara. Su camisón de seda rosa se desliza por su hombro mientras cae. Los comentarios explotan. ¿Qué está pasando? ¡Llamen a la policía! ¡Sofía, responde! Pero lo que esos 50,000 espectadores no sabían es que el asesino había estado observando cada movimiento de Sofía durante meses. Había estudiado cada curva de su cuerpo, cada gesto íntimo, cada momento vulnerable que ella compartía con la cámara. Conocía exactamente cuándo tomaba su copa de vino durante las transmisiones nocturnas. Sabía que a las 23:45 siempre se inclinaba hacia la cámara para decir buenas noches, exponiendo el escote de su camisón de manera que enloquecía a sus seguidores. El asesino había calculado todo: el momento exacto, la dosis perfecta, el ángulo de la cámara que capturaría su caída. Porque este no era un crimen de pasión. Era una ejecución meticulosamente planificada por alguien que conocía los secretos más íntimos de Sofía. Alguien que había observado sus sesiones privadas más eróticas, que sabía exactamente cómo y cuándo era más vulnerable. Y cuando finalmente descubrí quién era, entendí que había estado sentado en esta misma habitación, fingiendo preocupación, mientras sabía exactamente dónde estaba el cuerpo. Elena, necesitamos tu experiencia aquí urgentemente, me dijo el inspector Ramírez por teléfono a las 02:47 de la madrugada del 16 de marzo. Su voz temblaba de una manera que nunca le había escuchado en nuestros 20 años de colaboración profesional. Tenemos algo completamente fuera de lo común. Una modelo de OnlyFans desaparecida en vivo, con miles de testigos. Es algo que jamás he visto en mi carrera. Me incorporé inmediatamente en la cama. El sueño se desvaneció al instante. Como detective especializada en casos que involucran mujeres en la industria del entretenimiento adulto, había desarrollado un instinto especial para reconocer cuándo un caso iba a ser particularmente complejo. ¿Desaparecida en vivo? ¿Qué quieres decir exactamente? Sofía Herrera, 24 años, estaba transmitiendo cuando algo ocurrió. Los espectadores vieron cómo se desplomaba frente a la cámara y después, nada, silencio total. La cámara siguió grabando una habitación vacía durante 47 minutos, hasta que cortamos la transmisión. Me vestí rápidamente con mi traje negro habitual, el que reservaba para los casos más serios, y conduje mi BMW hacia el barrio de Malasaña. Mientras navegaba por las calles vacías de Madrid, iluminadas apenas por las farolas que creaban sombras alargadas en el asfalto húmedo, una pregunta me martillaba la mente sin cesar. ¿Cómo desaparece alguien frente a 50,000 personas sin dejar rastro visible? ¿Era posible que todos esos espectadores hubieran presenciado un asesinato en tiempo real sin darse cuenta? Las calles estaban prácticamente desiertas a esa hora. Solo algunos taxis nocturnos y trabajadores del turno de madrugada se movían por la ciudad. El aire de marzo era frío y cortante, típico de esas noches de invierno tardío que presagian tragedias. Había algo en la atmósfera que me erizaba la piel, una sensación que había aprendido a no ignorar después de años investigando los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Al llegar al edificio de la calle del Pez número 47, me encontré con una escena típica de crimen de alto perfil. Coches patrulla con luces intermitentes, oficiales acordonando el área y algunos vecinos curiosos asomándose desde sus ventanas a pesar de la hora. El edificio era de esos típicos de Malasaña. Fachada de ladrillo rojo, 5 pisos, con pequeños balcones de hierro forjado que le daban un aire bohemio característico del barrio. Lo primero que me llamó la atención al examinar la puerta del apartamento fue su estado impecable. Ni el más mínimo rastro de entrada forzada. La cerradura estaba intacta, sin marcas de ganzúas o herramientas de manipulación.
El marco de madera no mostraba astillas ni señales de violencia. Primera pregunta clave que se formó en mi mente. ¿Quién tenía llave de este apartamento? Inspectora Morales, me saludó el agente Contreras mientras me mostraba su placa. La víctima es Sofía Herrera, 24 años, estudiante de marketing en la Universidad Complutense y modelo de OnlyFans a tiempo completo. Transmitía en vivo cuando ocurrió lo que sea que haya ocurrido. Asentí mientras me ponía los guantes de látex y las cubiertas para zapatos. ¿Quién descubrió la desaparición? Los propios espectadores de la transmisión comenzaron a llamar a emergencias cuando vieron que algo extraño estaba pasando. También su compañera de apartamento, Carmen Delgado, quien escuchó ruidos extraños y vino a comprobar. Entré al apartamento e inmediatamente pude sentir el contraste entre la tranquilidad aparente del espacio y la violencia que evidentemente había ocurrido. Cada detalle del lugar me hablaba de éxito y meticulosidad. Decoración cuidadosamente seleccionada en tonos pastel, equipos profesionales de transmisión que claramente habían costado miles de euros y lencería de marcas de lujo colgando artísticamente en un armario abierto que servía tanto de funcionalidad como de decoración seductora. Sofía había construido claramente un imperio digital desde esta habitación. Los equipos incluían 3 cámaras de alta definición montadas en trípodes profesionales, un sistema de iluminación LED con difusores que creaba una luz suave y favorecedora, y un fondo rosa personalizado que se había convertido en su marca visual distintiva. ¿Dónde está su compañera de apartamento?, pregunté mientras examinaba cuidadosamente la escena. Carmen Delgado, 12 años, está en el salón, completamente destrozada emocionalmente. Dice que estaba durmiendo cuando ocurrió todo y que se despertó por ruidos extraños. Me dirigí hacia el salón, donde encontré a una mujer joven que encajaba perfectamente en el perfil de mejor amiga preocupada. Ojeras profundas que sugerían una noche sin dormir, manos temblorosas mientras sostenía un pañuelo de papel y una postura corporal que comunicaba shock genuino y preocupación profunda. Carmen, soy la detective Elena Morales. Sé que esta debe ser una situación terriblemente difícil para ti, pero necesito hacerte algunas preguntas que podrían ayudarnos a encontrar a Sofía. Por favor encuentren a Sofía, me suplicó entre lágrimas que parecían completamente auténticas. Es mi mejor amiga desde la universidad. No entiendo qué pudo haber pasado. Esto no tiene ningún sentido. Me senté frente a ella, adoptando la postura que había perfeccionado durante años para hacer que las víctimas y testigos se sintieran cómodas compartiendo información crucial. Carmen, necesito que me cuentes todo sobre esta noche. ¿Notaste algo fuera de lo normal? ¿Algún ruido extraño? ¿Algún visitante inesperado? Nada fuera de lo normal, respondió, secándose los ojos con el pañuelo. Sofía comenzó su transmisión a las 23:30, como siempre hace los martes. Es su horario más popular porque muchos de sus seguidores están libres para verla. Yo me fui a dormir temprano porque tengo una entrevista de trabajo importante hoy por la mañana. Bueno, esta mañana ya. Algo en su respuesta me hizo pausar mentalmente. ¿Una entrevista de trabajo después de 6 meses de desempleo documentado? ¿Era simplemente una coincidencia afortunada o había planeado deliberadamente tener una coartada perfecta para esta noche específica? Carmen, ¿quién más tiene llave de este apartamento? Necesito una lista completa. Solo nosotras 2 tenemos llaves permanentes. Los padres de Sofía tienen una copia de emergencia, pero viven en Sevilla y... Dudó un momento, como si estuviera recordando algo desagradable. Y David, su exnovio. Ella le dio una llave cuando estaban juntos, pero rompieron hace varios meses. No estoy segura de si se la devolvió. David Martínez, mi primera pista sólida. Pero había algo en la forma en que Carmen había dudado antes de mencionar lo que captó mi atención de detective experimentada. ¿Estaba genuinamente tratando de recordar o estaba calculando cuidadosamente qué información proporcionar? ¿Estaba protegiendo a alguien
o deliberadamente dirigiendo mi atención hacia David como posible sospechoso. Regresé a examinar meticulosamente la habitación de transmisión. El espacio estaba perfectamente organizado, como si fuera el set de una producción profesional, excepto por dos detalles que inmediatamente se destacaron como anomalías significativas. Una silla de oficina rosa de diseño, que normalmente estaba posicionada perfectamente para las transmisiones, ahora estaba volcada en un ángulo extraño que sugería movimiento violento, y una copa de vino tinto a medio terminar que descansaba en la mesa de maquillaje de vidrio. Contreras, necesito que lleven esta copa inmediatamente al laboratorio para análisis toxicológico completo. Y quiero una lista detallada de todas las personas que han estado en este apartamento durante las últimas 2 semanas, incluyendo fechas y horas si es posible. Mientras esperaba que llegaran los primeros resultados de evidencia, me instalé en una sala improvisada en la comisaría para revisar la grabación de la transmisión frame por frame. Era un proceso meticuloso que requería paciencia y un ojo entrenado para detectar detalles que 50.000 espectadores habían visto, pero no procesado conscientemente. La transmisión había comenzado exactamente a las 23:30, con Sofía apareciendo en cámara usando su camisón de seda rosa característico, una prenda que sus seguidores regulares habían aprendido a asociar con sus transmisiones nocturnas más íntimas y conversacionales. Su rutina era predecible pero efectiva. Se removía el maquillaje lentamente mientras conversaba con su audiencia, creando una sensación de intimidad doméstica que había sido clave para su éxito comercial. Durante los primeros 20 minutos, todo había transcurrido normalmente. Sofía había estado relajada, sonriente y respondiendo comentarios de sus seguidores mientras se aplicaba productos de cuidado facial y se cepillaba su cabello castaño que caía en ondas naturales sobre sus hombros. Sus movimientos eran naturalmente sensuales, pero no deliberadamente provocativos. Exactamente el tipo de autenticidad femenina que había creado su base de seguidores leales. Pero a las 23:44, exactamente 3 minutos antes del colapso que había cambiado todo, los micrófonos de alta sensibilidad de su equipo profesional habían captado algo que la mayoría de espectadores habían ignorado. El sonido sutil pero inconfundible de una puerta cerrándose suavemente en el fondo del apartamento. Lo que me llamó profundamente la atención era que Sofía no había reaccionado en absoluto a este sonido. No había girado la cabeza hacia la fuente del ruido, no había pausado su conversación con los espectadores, no había mostrado ningún signo de sorpresa, preocupación o alerta. Su comportamiento era exactamente el de alguien que estaba completamente acostumbrada a ese sonido específico, que lo reconocía como parte absolutamente normal de su ambiente doméstico. ¿Por qué? Solo había una explicación lógica. Era un sonido familiar. Alguien que vivía irregularmente o tenía permiso explícito para estar ahí. Alguien cuya presencia era tan común que no generaba ni siquiera un reconocimiento consciente por parte de Sofía. Al día siguiente, mi primera parada fue visitar a David Martínez en su lugar de trabajo, una empresa de desarrollo de videojuegos ubicada en un moderno edificio de cristal en el distrito financiero de Madrid. El contraste entre el ambiente corporativo y elegante de su oficina y la atmósfera bohemia del apartamento de Sofía era notable. Detective Morales, me recibió nerviosamente mientras me invitaba a sentarme en su oficina privada. Sus manos se movían inquietas mientras hablaba, ajustando papeles que no necesitaban ser ajustados. Espero sinceramente que encuentren a Sofía pronto. Esta situación es una pesadilla absoluta. No puedo creer que algo así haya podido pasarle a esa pobre joven. David era un hombre de 27 años, profesionalmente exitoso, a juzgar por su oficina y vestimenta. Aparentemente estable económicamente. Pero había algo en sus ojos que me comunicaba inmediatamente que estaba escondiendo información importante. Su lenguaje corporal exhibía signos clásicos de ansiedad extrema, sudoración excesiva en las palmas, movimientos repetitivos de autoconfort y una incapacidad para mantener contacto visual directo durante más de unos segundos. David,
Necesito establecer tu paradero exalco anoche entre las 23 y la 1. Es una pregunta de rutina que hago a todas las personas cercanas a Sofía. Por supuesto, entiendo completamente. Respondió demasiado rápidamente, lo cual inmediatamente levantó una bandera roja en mi mente de detective. Estuve en casa toda la noche, jugando videojuegos online con mis amigos habituales. Es algo que hago religiosamente todos los martes por la noche. Es nuestra rutina semanal desde hace años. ¿Puedes proporcionarme los nombres de esos amigos para verificar tu coartada? Se puso visiblemente pálido y pude ver cómo una gota de sudor se formaba en su frente. Bueno, la verdad es que hubo un problema técnico anoche. Mi internet se cortó completamente durante varias horas. Problemas con el proveedor. Ya sabes cómo son estas cosas. Mentira. Su lenguaje corporal lo delataba completamente. Manos cada vez más sudorosas que se limpiaba constantemente en los pantalones. Evitaba sistemáticamente el contacto visual directo y sus respuestas llegaban demasiado rápido, como si las hubiera ensayado previamente. David, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sofía en persona? Hace aproximadamente 3 semanas, admitió. Y por primera vez durante nuestra conversación, pareció relajarse ligeramente, como si hubiera decidido contar al menos parte de la verdad. La encontré por casualidad en un café cerca de su apartamento. Café Central creo que se llamaba. ¿De qué hablaron durante ese encuentro? Se tensó visiblemente de nuevo, y pude ver cómo sus manos se convertían en puños cerrados sobre su escritorio. Le pedí que dejara ese trabajo. Le dije que podíamos intentar arreglar nuestra relación si dejaba de hacer contenido para OnlyFans. ¿Cómo reaccionó Sofía a tu propuesta? Me rechazó completamente. Su voz se volvió amarga, resentida. Me dijo que se sentía empoderada por su trabajo, que le gustaba el control que tenía sobre su propia sexualidad y su imagen. No podía entender cómo alguien podía sentirse empoderada mostrando su cuerpo íntimo a miles de extraños en Internet. Sus celos y resentimiento eran evidentes, palpables en cada palabra que pronunciaba. David claramente se había convertido en mi sospechoso principal. Tenía motivo. Había tenido acceso previo al apartamento y claramente mantenía sentimientos intensos y negativos hacia Sofía. Pero algo me molestaba profundamente sobre este caso. ¿Era todo demasiado obvio? ¿Era David realmente culpable o era simplemente el sospechoso más conveniente? Esa misma tarde, recibí los resultados del análisis toxicológico que había solicitado. La copa de vino contenía trazas significativas de zolpidem, un somnífero potente que en la dosis detectada habría sido más que suficiente para incapacitar a una persona del peso de Sofía en cuestión de minutos después del consumo. Esto confirmaba definitivamente que alguien había drogado deliberadamente a Sofía antes de su transmisión. Mi siguiente parada fue la investigación de Ramón García, un seguidor obsesivo de 45 años que había gastado más de 8,000 euros en contenido de Sofía durante un periodo de 4 meses. Sus registros financieros mostraban un patrón de gasto compulsivo que había escalado dramáticamente durante las últimas semanas. Su apartamento en un barrio suburbano de Madrid era una revelación absolutamente perturbadora. Una habitación completa había sido convertida en lo que solo podía describirse como un shrine, dedicado exclusivamente a Sofía. Fotografías impresas de todas sus redes sociales cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Capturas de pantalla de sus transmisiones estaban organizadas cronológicamente en álbumes y un diario de cuero rojo contenía fantasías románticas y sexuales extremadamente detalladas y delirantes. Señor García, soy la detective Elena Morales. Necesito hacerle algunas preguntas sobre Sofía Herrera. Le dije cuando me abrió la puerta de su apartamento. ¿La encontraron? ¿Está bien? Preguntó con una esperanza inquietante y obsesiva en los ojos. Dios mío, he estado rezando toda la noche para que esté segura.
Es demasiado pura, demasiado perfecta para este mundo sucio y corrupto. Sus palabras me helaron la sangre. Hablaba de Sofía como si mantuviera una relación personal íntima con ella, como si la conociera más allá de sus transmisiones públicas. Su tono sugería una familiaridad que claramente era unilateral y delirante. Señor García, ¿dónde se encontraba usted anoche entre las 23 y la 1:00? En el Hospital Universitario La Paz, con mi madre, respondió inmediatamente. Tuvo complicaciones cardíacas graves y la hospitalizaron de emergencia ayer por la tarde. Estuve a su lado toda la noche. Puedo demostrar que estuve ahí cada minuto. Revisé meticulosamente su coartada durante las siguientes horas. Registros hospitalarios que confirmaban la hospitalización de su madre. Testimonios de múltiples enfermeras del turno nocturno que recordaban su presencia constante. Y cámaras de seguridad del hospital que lo mostraban en la sala de espera durante toda la ventana temporal del crimen. Su coartada era absolutamente sólida, inquebrantable. Ramón era claramente obsesivo, potencialmente peligroso, y exhibía comportamientos que justificaban una orden de restricción, pero definitivamente no había estado cerca del apartamento de Sofía la noche de su desaparición. ¿Dos sospechosos principales eliminados? Algo fundamental no estaba cuadrando en mi investigación. Los crímenes más complejos frecuentemente tienen los motivos más simples y los perpetradores más cercanos a las víctimas. Al tercer día, decidí investigar a Carlos Rueda, el manager profesional de Sofía. Su oficina en el centro de Madrid, ubicada en un edificio moderno de oficinas, reflejaba éxito empresarial, pero había algo en su comportamiento durante nuestra entrevista que sugería nerviosismo extremo. Detective Morales, esto es absolutamente terrible, me dijo mientras se movía inquieto detrás de su escritorio ejecutivo. Sofía era no solo mi cliente más exitosa económicamente, sino también una de las personas más profesionales con las que he trabajado. Hemos colaborado durante 2 años completos construyendo su marca. Cuénteme específicamente sobre la naturaleza de su relación profesional con Sofía. Yo manejaba todos los aspectos de sus finanzas personales, coordinaba colaboraciones comerciales con marcas de lujo, la asesoraba sobre estrategias de contenido y marketing digital. Sofía confiaba completamente en mi expertise profesional. ¿Y usted nunca abusó de esa confianza que ella había depositado en usted? Se removió visiblemente incómodo en su silla de cuero, y pude ver cómo su confianza profesional comenzaba a desmoronarse. ¿Qué quiere decir exactamente con esa pregunta? Las auditorías financieras recientes muestran discrepancias significativas en sus comisiones. Usted ha estado cobrando 25% de las ganancias de Sofía en lugar del 10% que habían acordado contractualmente. Su rostro se desplomó completamente y toda la fachada de profesionalismo exitoso desapareció instantáneamente. Puedo explicar completamente esa situación. Tuve algunos problemas financieros personales temporales, pero ya los resolví completamente. Mi hermano mayor me prestó dinero suficiente el día antes de la desaparición de Sofía. Otra coartada que resultó ser completamente verificable. Carlos había tenido motivos financieros claros para potencialmente dañar a Sofía, pero había resuelto sus problemas económicos exactamente un día antes del crimen. Además, los registros bancarios confirmaban que había estado participando en una sesión de terapia grupal para ludopatía la noche del 15 de marzo desde las 20 hasta las 23:30, con socialización posterior que se extendió hasta después de medianoche. 3 sospechosos principales con motivos aparentemente claros, pero coartadas absolutamente sólidas. Esto solo podía significar una cosa. El verdadero asesino aún no había aparecido claramente en mi radar investigativo, o era alguien que había estado escondido en plain sight durante toda mi investigación. Regresé al apartamento para realizar una segunda inspección, más detallada y exhaustiva. Esta vez decidí enfocarme específicamente en Carmen, quien había estado presente en cada una de mis entrevistas, proporcionando información aparentemente útil, organizando búsquedas voluntarias en el barrio y consolando emocionalmente a la familia de Sofía durante toda la crisis. Carmen, necesito repasar contigo algunos detalles específicos que podrían ser importantes. ¿Puedes escribirme exactamente cómo era la rutina nocturna típica de Sofía durante sus transmisiones? Era muy predecible y meticulosa.
respondió sin dudar. Transmisión siempre a las 23:30 los martes, jueves y sábados. Siempre con una copa de vino tinto para relajarse antes de dormir. Le gustaba crear una atmósfera íntima para sus seguidores más dedicados. ¿Quién preparaba habitualmente esa copa de vino? Ella misma, generalmente. Sofía era muy particular sobre sus rutinas. Aunque a veces, cuando estaba especialmente cansada después de un día largo, yo le servía una copa antes de que comenzara su transmisión. Como la noche del martes, dudó apenas un segundo, pero ese momento de hesitación fue suficiente para que mis instintos de detective se activaran completamente. No, anoche ella se sirvió su propia copa como siempre. Pero los análisis forenses habían detectado claramente sus huellas dactilares en múltiples lugares del borde de la copa. ¿Por qué estaba mintiendo sobre un detalle aparentemente tan insignificante? En mi experiencia, las mentiras sobre detalles pequeños frecuentemente esconden verdades enormes. Carmen, ¿has estado buscando trabajo activamente durante estos meses de desempleo? Por supuesto, todos los días, respondió, pero había algo defensivo en su tono. Es extremadamente frustrante. Tengo educación universitaria, experiencia laboral relevante, pero simplemente nadie me contrata. El mercado está terriblemente competitivo. Debe ser emocionalmente difícil presenciar el éxito económico extraordinario de Sofía mientras tú luchas financieramente. Su expresión cambió sutilmente, y por primera vez pude ver una grieta en la máscara de la amiga leal y preocupada. Sofía trabajaba muy duro por su éxito. Se merecía todo lo que había logrado. Pero había algo forzado, algo ensayado en su respuesta. ¿Era envidia genuina, cuidadosamente escondida detrás de una fachada de lealtad fingida? Esa noche, decidí profundizar mucho más en los antecedentes personales de Carmen. Su laptop, que había proporcionado voluntariamente durante los primeros días de la investigación, reveló búsquedas en Internet que eran profundamente perturbadoras. Efectos de Zolpidem en el cuerpo humano, cómo hacer que alguien desaparezca sin dejar rastro físico, duración típica de investigaciones de personas desaparecidas, métodos para eliminar historial de navegación permanentemente. Las fechas de estas búsquedas eran especialmente incriminatorias. Todas habían sido realizadas durante las 2 semanas anteriores a la desaparición de Sofía. Al día siguiente, la confronté directamente con esta evidencia. Carmen, nuestros técnicos forenses encontraron su historial de búsquedas en Internet. ¿Puede explicar por qué estaba investigando sobre drogas para dormir y métodos de desaparición? Su rostro palideció dramáticamente y pude ver cómo toda su compostura se desmoronaba en tiempo real. Puedo explicar perfectamente eso. Estaba investigando información para una novela de misterio que quería escribir. Siempre he tenido interés en el género criminal. ¿Una novela específicamente sobre drogar a alguien durante una transmisión en vivo de OnlyFans? Es solo una coincidencia extraña. ¿Y qué hay de las búsquedas específicas sobre casas abandonadas en las afueras de Madrid? ¿También eran para su novela? En ese momento, Carmen se quebró completamente. Las lágrimas que había estado derramando convincentemente durante días se detuvieron abruptamente y su expresión se transformó en algo mucho más frío y calculador. «Está bien», dijo con una voz completamente diferente, desprovista de la emoción que había mostrado durante toda la semana. ¿Quieres saber la verdad real? Sofía tenía absolutamente todo sin merecerlo genuinamente. Mientras yo me humillaba diariamente buscando trabajo que ni siquiera quería, ella ganaba miles de euros simplemente mostrando su cuerpo a extraños en Internet. No era justo en absoluto. ¿Qué hiciste exactamente, Carmen? Le puse Zolpidem triturado en el vino antes de su transmisión. Inicialmente solo quería que perdiera una transmisión importante, que sus seguidores vieran que no era tan perfecta como pretendía ser. Quería humillarla públicamente como yo me había sentido humillada durante meses. Pero calculé mal la dosis. ¿Dónde está Sofía ahora? En una casa rural abandonada en las afueras de Madrid. Murió por sobredosis accidental durante el traslado. Nunca tuve la intención de matarla realmente. Siguiendo las indicaciones específicas de Carmen, encontramos el cuerpo de Sofía exactamente donde había descrito.
Los análisis forenses confirmaron su versión de los eventos. Muerte por depresión respiratoria causada por sobredosis de Zolpidem. Carmen había planeado meticulosamente lo que creía sería el crimen perfecto: incapacitar a Sofía durante su transmisión más popular de la semana, crear miles de testigos del momento exacto de la desaparición misteriosa y después dirigir sistemáticamente la investigación hacia amenazas externas, mientras se presentaba convincentemente como la amiga preocupada que más quería encontrar a la víctima. Su plan había sido brillante en muchos aspectos. Había entendido intuitivamente que los investigadores buscarían primero amenazas obvias y externas, no a alguien tan cercano a la víctima. Había manipulado esta tendencia psicológica masterfully, posicionándose como una aliada valiosa en la búsqueda de justicia, mientras sabía perfectamente que ella misma era la fuente del crimen. Durante el juicio posterior, Carmen mantuvo consistentemente que nunca había tenido la intención real de asesinar a Sofía. Insistió en que su plan original había sido simplemente destruir temporalmente su carrera y reputación por resentimiento y envidia. Fue finalmente condenada a 18 años de prisión por homicidio. El caso me enseñó lecciones fundamentales sobre la naturaleza humana que han influenciado profundamente cada investigación que he realizado desde entonces. Los asesinos más peligrosos no son necesariamente los obsesivos extraños que acechan desde las sombras urbanas, ni los exnovios celosos que hacen amenazas explícitas y documentadas. Frecuentemente son aquellos que están más cerca físicamente, que conocen nuestros horarios más íntimos, nuestras vulnerabilidades más profundas, nuestros rituales diarios más personales. Sofía había confiado en Carmen de manera absoluta y sin reservaciones. Le había abierto generosamente su hogar cuando Carmen más lo necesitaba. Había compartido los beneficios económicos de su éxito profesional y le había ofrecido apoyo emocional y financiero consistente durante un periodo prolongado de desempleo y dificultades personales. Nunca podría haber imaginado que esa misma generosidad y apertura se convertiría en la causa directa de su muerte. Durante toda mi investigación, 3 preguntas fundamentales me habían guiado gradualmente hacia la verdad. ¿Quién tenía acceso físico regular al apartamento? ¿Quién conocía íntimamente los hábitos nocturnos y las rutinas de transmisión de Sofía? ¿Quién había estado presente de manera consistente en cada momento crucial de la investigación, proporcionando información y dirigiendo sutilmente mis sospechas? La respuesta a las 3 preguntas era invariablemente la misma persona: Carmen Delgado. Soy Elena Morales, la detective que entiende a las mujeres, y este caso me recordó para siempre que en el mundo del crimen, la traición más dolorosa y devastadora frecuentemente viene cuidadosamente envuelta en el disfraz convincente de la amistad, la confianza mutua y el amor aparentemente incondicional. El enemigo no siempre está esperando fuera de casa. A veces duerme literalmente en la habitación de al lado, observando pacientemente, esperando el momento perfecto para actuar. Pero hay algo sobre este caso que aún me persigue durante las noches silenciosas cuando reviso meticulosamente los detalles de casos oficialmente cerrados. Carmen había estado planeando esto meticulosamente durante semanas enteras. ¿Qué fue exactamente lo que finalmente la empujó a cruzar la línea del resentimiento silencioso hacia la acción homicida? ¿Fue realmente solo envidia económica y social? ¿O había algo más profundo y más oscuro que aún no habíamos logrado descubrir completamente? En las madrugadas, cuando no puedo dormir, cuando reviso obsesivamente los detalles de investigaciones pasadas, esa pregunta específica todavía me mantiene despierta. Porque aunque Carmen confesó y fue condenada, tengo la sensación persistente e inquietante de que la historia completa, la verdad absoluta, nunca salió completamente a la luz durante el juicio. Y eso, para una detective que ha dedicado su vida profesional a buscar la verdad, es la sensación más perturbadora e insatisfactoria del mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Carmen ocultaba algo más? ¿Has vivido alguna vez una traición similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres conocer más casos donde la verdad estaba más cerca de lo que imaginabas, suscríbete y activa la campanita.